El legislador Mario Ruiz en su intervención señaló que la falta de empleo, salud y otras desigualdades sociales no cumplidas por el gobierno nacional fue producto de las movilizaciones de junio de 2022. También puso en contexto algunas vulneraciones de los derechos. Dijo que 32 casos fueron detectados durante estas movilizaciones. Vamos a escuchar una nueva intervención. Se trata de la legisladora Patricia Núñez. Que Dios les bendiga a ustedes, al pueblo ecuatoriano. No hay un solo día que como ciudadanos nos preguntemos ¿dónde están las autoridades que se encargan de velar por nuestra seguridad? ¿Qué hace el gobierno para detener la violencia que diariamente vivimos en el país? La respuesta es clara y le digo sin temor ni sin miedo. Tenemos un gobierno mediocre, un gobierno indolente, un gobierno ciego. Hay tantos muertos, hay tanta hambre, no hay trabajo. Y para el gobierno solo son cifras. A fines de diciembre, el ministro del Interior informaba que en el Ecuador teníamos una tasa de 25.09 muertes violentas por cada 100.000 habitantes, lo que representa la mayor cifra en las últimas décadas. En la actualidad, el Ecuador lidera un incremento de violencia criminal en Latinoamérica que nos asusta, compañeros asambleístas. Al parecer, el presidente Lasso y su círculo cercano dedican más tiempo intentando cubrir la corrupción que buscar soluciones urgentes para el tema de seguridad, para el tema del empleo, para el tema de la educación. El informe de la Comisión Especial del caso de María Belén Bernal, aprobado por la Asamblea Nacional, concluye que hubo responsabilidad estatal, que habría ocurrido en el interior de la Escuela de la Policía Nacional en Quito. Recuerden ustedes, según el documento, las instituciones públicas vulneraron los derechos de la señora Bernal, de su madre y de su hijo. El informe aprobado asegura que en este caso hubo responsabilidad política por acciones y omisiones de 5 autoridades en el país o 5 funcionarios. El presidente Guillermo Lasso, el secretario de Seguridad Diego Ordóñez, el exministro del Interior Patricio Carrillo, el comandante de la Policía Nacional Fausto Salinas, la secretaria de Derechos Humanos Paola Flores. El informe del Instituto Nacional de Derechos Humanos y las Naciones Unidas, Protesta Social y Derechos Humanos, estándares internacionales y nacionales instan a los estados a evitar el uso de la fuerza contra los ciudadanos, contra las manifestaciones pacíficas. Y en caso de ser necesario, la fuerza deben asegurarse que de ninguna manera ninguna persona sea objeto de un uso excesivo o indiscriminado de la fuerza. Las razones sobran y por eso creo firmemente que este juicio político solo demuestra el descaro de un gobierno desesperado y atrapado por su propia mediocridad y por su corrupción. Afortunadamente hay un pueblo que está despertando y hay familias enteras que no dejan de luchar por sus derechos. Entonces, tenemos una responsabilidad como legisladores y es no dejar en la impunidad a estos ministros que no han cumplido su rol, que no han defendido los derechos de los seres humanos, de nuestros ciudadanos, que frente a los ojos dejaron que ocurran hechos como estos, hechos vergonzosos, como el caso de María Belén Bernal, asesinada, como el caso ocurrido también en mi provincia de Chimborazo, cuando 2 jóvenes, padres de familia de la parroquia rural de Punín, Juan Manuel Cislema, a las pocas semanas de la movilización de junio, falleció
porque fue interceptado por perdigones que le quitaron la vida, dejando en la orfandad a 2 niños y con una madre desesperada, enferma, buscando cómo resolver sus problemas económicos y psicológicos de sus hijos. Como el caso de Luis Islema, su otro hermano, que sí, logró sobrevivir, pero con un tema de discapacidad, y que hoy lucha día a día por salir adelante, por tratar de salir y resolver también los problemas familiares, los problemas de sus 2 hijos, y ser también un apoyo para su familia. Hasta la fecha, familiares y amigos claman por justicia, buscan cómo salir adelante, cómo sobrevivir ante esa adversidad, enfrentando los desafíos del olvido y del abandono de este gobierno irresponsable. Traigo a la memoria estos nombres porque sí, sentimos que es justo que se haga este juicio político contra una persona que no dio respuesta, que nunca estuvo a la altura de su puesto y a la altura de este pueblo ecuatoriano. El Ecuador está topando fondo. No podemos permitirnos llegar a neutralizar la violencia, es decir, que como sociedad nos acostumbremos a la agresión, a las muertes, a la violencia en sus diferentes formas de expresión. Este juicio político debe significar una muestra más de rechazo que tiene el pueblo ecuatoriano ante una violenta forma de gobernar. Este juicio político debe ser un proceso en donde el acusado, el exministro del Interior, Patricio Carrillo, sea acusado por incumplimiento de funciones. También debería tomar como antecedente que en el gobierno de Lenín Moreno, Patricio Carrillo se desempeñó como comandante general de la policía y por el desastroso papel que cumplió en las protestas de octubre del 2019, tiene una denuncia en Fiscalía por lesa humanidad. Como también deberíamos recordar que las federaciones estudiantiles pidieron un juicio político para que Carrillo rinda cuentas. Y el motivo principal era que el ministro evadió su responsabilidad en el uso excesivo de la fuerza y la violación a la autonomía de las universidades. Como reflexión final, señores asambleístas, por más que este juicio político sea favorable, nada ni nadie puede recuperar las vidas humanas que se han perdido. Y aunque un consuelo no sirve para nada, quiero resaltar la lucha de esas familias que han perdido a sus seres queridos. Esa lucha perseverante, esa lucha digna, esa lucha admirable. A mis colegas asambleístas de la Revolución Ciudadana y para quienes quieran sumarse, propongo que como un acto simbólico se haga una placa y que se la ubique en la Comandancia General, en el Ministerio de Gobierno y en el arco de ingreso a la Plaza de Ceremonias en la Escuela Superior de Policía, una placa donde plasmemos la siguiente frase: el ministro del Interior y la Policía Nacional son instituciones, el Ministerio del Interior y la Policía Nacional son instituciones creadas para garantizar los derechos humanos de los ecuatorianos y jamás pueden ser utilizados para reprimir al pueblo, como lo ejecutó el general Patricio Carrillo, abusando de sus competencias. Muchas gracias, Yupaychani. Tenemos una obligación como legisladores